He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Ministerio de Avivamiento, La Voz que Clama, presenta Prepara el camino al Señor, con el pastor Armando Arauz. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Seguridad mediante la fe es el título de la conferencia que presento y está basada en las palabras bíblicas de Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con frecuencia recibimos algunos escritos de algunos queridos oyentes que nos sintonizan a través de distintos medios haciendo preguntas acerca de la fe. Por supuesto que todas las personas que nos hacen tales preguntas es porque están enfrascados en una batalla espiritual. Y esta es la razón por la cual nosotros en más de una ocasión, o casi siempre, hablamos acerca del tema del conflicto de los siglos, donde el creyente casi siempre está enfrascado en una batalla espiritual, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también en otro de sus escritos explica que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. En todo esto nosotros explicamos que es que no vivimos siempre en problemas como algunos ya han mal interpretado. Simple y sencillamente tenemos que utilizar el espacio que siempre estamos teniendo para proyectar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, pero explicando que siempre el adversario de Dios y de todos aquellos que se entregan con un corazón lleno de integridad al servicio del Señor, siempre van a librar grandes batallas. Eso lo vemos en todos los servicios que presentaron los siervos de Dios en la antigüedad y también a lo largo de todos los tiempos. El enemigo se levanta con toda su fuerza de las tinieblas para tratar de impedir que el creyente pueda avanzar y traer la gloria de Dios a la tierra, y de esa manera los pueblos sean beneficiados con la manifestación del Cristo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando observamos en las páginas de las Sagradas Escrituras todas las grandes problemáticas que enfrentaron los héroes de la fe, pero que en medio de todas sus dificultades se mantuvieron firmes, y esto mediante la fe. Eso era lo que les daba seguridad para continuar hacia adelante. Por lo tanto, nosotros podemos decirles con toda firmeza a todos nuestros hermanos queridos que siempre que ustedes estén enfrentando un problema, deben de dar un vistazo a las páginas de las Sagradas Escrituras y poder comprobar que siempre que se tiene fe en el poder del Señor y también a su palabra firme, saldremos adelante de cualquier dificultad, por grande que ésta sea. Y esa seguridad mediante la fe es aquella que trae confianza en medio de las dificultades,
Cuando nosotros observamos lo que este hombre de Dios está trayendo, esta grande enseñanza acerca de la fe, inmediatamente podemos ver el contexto que se denota en lo que él habla, porque dice: es pues la fe. Al declarar esa palabra, inmediatamente se nota que él viene hablando de este tema anteriormente, y eso lo encontramos en el capítulo 10, el anterior a este vasto capítulo de la fe, que es el capítulo 11. Pero usted puede observar que cuando él habla de estas cosas es porque el pueblo hebreo que se había convertido al Señor y estaban fervorosos en la fe, enfrentaron todo tipo de dificultades, pero al alargarse el problema comenzaron a claudicar, y es allí donde ellos pensaron regresar a las prácticas del judaísmo. Si damos un vistazo a todo este libro, nos vamos a dar cuenta que él viene hablando acerca de un mejor pacto, una mejor sangre, pero también un mejor sacerdocio. Ese sacerdocio del Cristo de Dios que es según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico y arónico. Por lo tanto, nosotros podemos ver que si el hombre de Dios está dando esta tremenda enseñanza, es porque aquellos que habían enfrentado grandes dificultades se han cansado de todos los sufrimientos, y a causa de todas las problemáticas que se les han levantado en esa grande persecución que rugía en contra de los cristianos. Y es allí donde el escritor les hace un recordatorio, que ellos no podían retroceder de ninguna manera, porque el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y luego hace una comparación entre lo que sucedió en el pasado con la ley mosaica y ahora con la gracia manifestada en Cristo Jesús. En ese mismo instante también les hace un recordatorio cómo ellos habían enfrentado las dificultades mediante la fe. Incluso ellos habían sufrido con gozo las expropiaciones de sus bienes y se acordaban de aquellos que estaban en una condición similar. Además de eso, les recuerda que se habían acordado de los presos y ahora ellos estaban pensando en retornar a las prácticas que ya habían abandonado, al poder percibir el poder de Dios manifestado a través del Cristo que había vencido en la cruenta cruz del Calvario. Pero en medio de todo eso, Él les dice: no pierdan pues la confianza que tiene gran galardón. Y es allí donde nosotros podemos ver que todos los héroes de la fe en el pasado, siempre que venían esos problemas, ellos enfrentaban todas sus dificultades, pero lo hacían mediante esa confianza que habían depositado en Dios. Por eso es que el salmista Asaf declara: dichoso el hombre que puso en Dios su confianza. Atravesando el valle de lágrimas, irán de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Esa declaración, hasta ver a Dios en Sión, es un mensaje muy poderoso para cada uno de nosotros. En estos tiempos que hay cantidades de creyentes que se debaten entre la duda y la fe tocante al tema del arrebatamiento, porque se han levantado cantidades de emisarios del enemigo para tratar de desalentar a los creyentes tocante a este evento sin precedentes en la historia de los seres humanos. Pero usted puede observar que si hoy nosotros aplicamos esa declaración del salmista Asaf tocante de que el hombre de fe, el hombre que pone en Dios su confianza, atravesará ese valle de lágrimas, representante de todas las dificultades que enfrenta el creyente mientras va en esa ruta hacia la patria celestial. Por supuesto que eso se cumple aquello que Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga en pos de mí.
Cuando la gente enfrenta esas dificultades, a veces quiere claudicar e irse por el camino fácil. Pero esto, por supuesto, no es correcto, porque el creyente debe de permanecer con esa confianza firme en el Señor, que eso obtiene gran galardón. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que mientras los creyentes se mantengan con esa firme convicción de no apartarse en medio de todos los vituperios que se enfrentan en la carrera de la fe, entonces vamos a alcanzar grande galardón, cuando Él dijo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso es que en medio de todas las dificultades, el creyente debe de permanecer firme con esa confianza que Dios no va a fallar en todo lo que Él ha prometido. Por eso, mediante la fe, nosotros vamos a caminar en medio de las dificultades hasta llegar a ese día cuando suene la trompeta de la plena redención. Pero nosotros vamos a tener seguridad mediante la fe, siempre y cuando, en segundo lugar, tengamos paciencia para alcanzar la meta. El escritor a los Hebreos continúa diciendo, porque es necesaria la paciencia para alcanzar la promesa. ¿Cuál promesa? Note usted que no habla de promesas en plural, sino de promesa en singular. Y por supuesto tiene que ver con ese gran evento llamado el arrebatamiento. Esto, por supuesto, en estos días ha sido atacado de una manera despiadada, desde que los evangelistas grandes que defendieron con grande fuerza este tema, que es de mucha importancia en la vida del cristianismo y que ahora está siendo asediada por todos los medios. Podemos observar en las redes sociales cómo cantidades de personas que se denominan cristianos se mofan de este evento. Y con razón, si el apóstol Pedro ya nos había alertado de que en los últimos tiempos se levantarían burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ignorando esto, que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero el Señor no retarda sus promesas según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero que este evento va a acontecer y después vendrá ese día caótico para todos los habitantes de la tierra, eso es verdad. Es tan grande ese día de grandes dificultades, de grandes calamidades, que el Señor opta por rescatar a los suyos, aquellos que tienen fe en este evento extraordinario. Por eso es que usted puede notar que inmediatamente que el Señor trae un mensaje a las iglesias que estaban en ciertas dificultades tocante a la fe, y cuando llega a una iglesia en particular, el Señor la encomia porque ve su lealtad a las cosas de Dios. Ante todo eso, se puede ver que el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. Esa hora de la prueba no es otra cosa que la gran tribulación, y el creyente debe de tener esa meta de ser participante de ese evento conocido como el arrebatamiento. Es verdad que esta palabra solo aparece en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, pero también lo vamos a encontrar con otros nombres en distintas partes de las Escrituras. Jesucristo le llama el día de la redención, respaldado también por la palabra del apóstol Pablo. Además, el apóstol Pablo lo presenta como la esperanza bienaventurada. Por lo tanto, nosotros debemos de tener esa grande confianza. Piense lo que también Pablo declara en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde él habla, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Esa declaración, nuestra reunión con Él, no es otra cosa que el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos de proponernos mantener la fe para alcanzar
alcanzar la promesa. Y cuando nosotros tenemos esa fe, es evidente que vamos a esperar pacientemente hasta que el día del Señor llegue y nosotros seamos liberados con ese gran evento llamado la grande redención. Redención en este caso se puede traducir rescate, y es que el Señor va a rescatar a los suyos de estos tiempos de grande dificultad que nos ha tocado vivir. Piense todo lo que está sucediendo a lo largo y lo ancho de este mundo. Y Jesucristo dijo que esto apenas era principio de dolores. Piense en toda la falsedad que ruge hoy en día a lo largo y lo ancho de este mundo. Agréguele a esto las grandes epidemias que se han levantado. Piense en cantidades de personas que están dejando este mundo a causa de la plaga del cáncer y otras epidemias como la insuficiencia renal. Son cantidades de personas que hoy en día están sometidos a ese flagelo de este mal, por lo cual están sometidos a esas diálisis dolorosas. Pero todo esto, cuando el Señor Jesucristo se pare en las nubes y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo para que los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que estemos vivos, si el Señor nos concede llegar hasta esa hora, entonces seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la promesa que se alcanza si nosotros permanecemos con esa paciencia firme, y todo esto mediante la fe. Pero cuando el creyente pierde esa paciencia, note usted la declaración en enseñanza del Señor Jesucristo a través de una parábola. Pero acontecerá que si el siervo malo dijese en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a juntarse con los hipócritas, vendrá el señor de aquel siervo a la hora que éste no espere, pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de diente. Todo esto sucede por la falta de paciencia, como le sucedió al rey Saúl, que cuando el profeta Samuel le dijo que esperara determinado tiempo, y cuando vio que el profeta se tardaba, entonces comenzó a hacer algo que era totalmente prohibido para él. Y esto sucedió a causa de los problemas que estaba enfrentando. El pueblo se le estaba desertando al ver la guarnición de los filisteos completamente equipada, organizada de una manera formidable, y esto hizo que el pueblo se llenase de temor y comenzaran a desertar. Cuando el rey Saúl vio aquella grande problemática, tuvo temor e hizo lo que no debió hacer. Esto es comparado a las falsas doctrinas que algunos abrazan a causa de las problemáticas. Cuando algunos líderes miran que sus congregaciones se les comienzan a desertar miembros, entonces tratan de abrazar cosas que no está permitido en la palabra de Dios. Es preferible quedarse totalmente solo, pero siendo fiel al mandato del Señor Jesucristo. No desviarse a cosas equivocadas, porque esa es la tragedia más grande. Note que inmediatamente que el rey Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto, apareció el profeta Samuel. Esto es simbólico para todos aquellos que abandonan la fe a causa de los problemas, y cuando muchos hayan caído en esa grande falta, téngalo por seguro que la trompeta de la plena redención sonará para traer esa grande redención en medio del pueblo de Dios. Por lo cual en el día de hoy nosotros queremos exhortar con toda amabilidad a todos los creyentes. Cuando hablo de exhortar, no estoy hablando de golpear a nadie, sino alentarle a seguir hacia adelante. No se desanime de ninguna manera ni pierda la paciencia. Cuando usted tenga problemas en su hogar, sus hijos están abandonando las cosas de la moral y se están hundiendo en todo tipo de vicio. Cuando usted mire
manera que su matrimonio se está desmoronando y que todo parece que se está hundiendo, usted permanezca siempre firme, porque mediante la fe usted tendrá paciencia para esperar la intervención del Señor. Si usted lo hace así, téngalo por seguro, mi estimado oyente, que el Señor le dará la victoria, porque el Señor no desecha a nadie para siempre. Es verdad que por un momento es su ira, pero su favor dura para toda la vida, que por la noche será el lloro, pero por la mañana llega la alegría. Es verdad que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, porque el Señor en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal, porque también es verdad que dice la Biblia en el libro de Job, el hombre denominado de la paciencia, que Él es el que hace la llaga tocante hablando del Señor, pero también Él la vuelve a curar. Por tanto, no hay que menospreciar la corrección del Todopoderoso. Cuando nosotros estamos enfrascados en una batalla espiritual, alabemos al Señor, porque seguramente Él nos va a rescatar, porque así lo ha demostrado en el pasado. Piense en las palabras en el Salmo 40 del salmista David, que declara: pacientemente esperé al Señor, y Él inclinó su oído y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mi pie en roca firme y un cántico nuevo en mi boca. Oirán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Finalmente podemos decir que esa seguridad mediante la fe la vamos a alcanzar, porque vamos a ser fortalecidos para no retroceder. Cuando la persona mediante la fe se fortalece en el poder del Señor y de su fuerza, jamás va a caer en el vergonzoso retroceso. Por eso es que dice el escritor sagrado que el justo vivirá por la fe, mas si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando vemos esta grande declaración de la palabra de Dios, es necesario que mantengamos siempre la fe, porque al terminar esta grande declaración se adentra en el 2º capítulo, y es allí donde declara: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos esperando que el Señor regresará en los momentos de mayor dificultad, cuando el ser humano no puede hacer nada para hacerle frente a todas las problemáticas en la vida. Es allí donde sonará la trompeta de la plena redención para todos aquellos que le esperan con ese anhelo ardiente, como dijo el apóstol Juan, desde la isla de Patmos, estando en el Espíritu, cuando fue desterrado por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. Y él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, pero también dice: ven, Señor Jesús. Nosotros tenemos que tener ese espíritu siempre fervoroso para anhelar ese evento glorioso, porque dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 que Él viene por los que le están esperando. Para todos aquellos que se mofan de este evento y que lo atacan despiadadamente, no lo tiene que hacer, porque definitivamente el Señor no viene por usted. Quédese tranquilo, porque esto no va con usted. Si usted no cree que el Señor va a traer ese evento para rescatar a la iglesia que le esté esperando, usted tranquilo, quédese quieto, que Él solamente viene por los que le están esperando. Por lo tanto, nosotros que siempre mantenemos esa fortaleza en las declaraciones bíblicas, vamos a avanzar siempre firmes sin retroceder, no claudicar en la carrera de la fe que hemos emprendido. Y téngalo por seguro, mi amigo, que si así lo hacemos, vamos a hacerle frente a todas las problemáticas de la vida, pero fortalecidos en el poder del Señor y de su fuerza mediante la fe. Por eso uno de los elementos de la armadura de Dios es el escudo de la fe, para poder repeler todos los dardos de fuego del maligno. Entre esos dardos de fuego está la cruel duda, que cuando entra a la mente y luego baja al corazón, se hace un incendio de perversidad que hace que muchos retrocedan en la carrera de la fe.
Pero todos aquellos que se mantienen firmes debemos de caminar siempre con la vista fija en Cristo hasta llegar a la meta final, sin retroceder, sin darle lugar a la duda perversa. Todo lo contrario, con esa confianza que vamos a atravesar el valle de lágrimas, porque recuerde que el salmista David declaró: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aún en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré para siempre. Toda esta fortaleza viene mediante la fe, para de esa manera no retroceder. Una vez que hemos puesto nuestra mano en el arado, ni siquiera se nos permite volver la vista hacia atrás, porque nadie que hace eso, dijo el Señor Jesucristo, es digno de ser mi discípulo. Por lo tanto, no debemos nunca pensar en regresar a las cosas del pasado, y solo tenemos que ver lo que el Señor le desagradó a aquellos que amenazaban con regresar a Egipto, donde Él los había liberado. Entonces el Señor los dejó que sus cuerpos quedaran postrados en el desierto, cuando les hizo dar vueltas por 40 años, y el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 declara, y vemos que no pudieron entrar al reposo del Señor por causa de incredulidad. Por lo tanto, nosotros no retrocedamos ante todos los problemas que envuelven a este mundo. Todo lo contrario, caminemos firmes hacia adelante, para un día decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que tengamos esa confianza aún en las dificultades, seamos pacientes para alcanzar la promesa, y estemos fortalecidos para no retroceder, pero todo esto hagámoslo mediante la fe en lo que nuestro Dios nos ha prometido. Si este programa es de edificación a su vida, escríbanos al correo electrónico armando@lavozqueclama.org o encuéntrenos en Facebook, Armando La Voz. También nos puede llamar a nuestras líneas telefónicas 713-589-1750 y 713-589-1850. Muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. Con el propósito de preparar camino al Señor en el corazón de nuestros oyentes, el mensaje del pastor Armando Arauz es una presentación del ministerio La Voz que Clama.